Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión en la que repasaremos la actualidad económica. Como siempre, iniciamos nuestro recorrido hablando de los eventos de mercados. En lo relacionado a la renta variable hemos visto como en términos generales Europa cerró la semana pasada en positivo, a excepción de Italia, que al trasladarse el riesgo político pues corrigió en valoraciones, sobre todo a cierre de ayer lunes. El IBEX 35 se consolida en niveles superiores a los 10.100 puntos en estos momentos, el Eurostoxx 50 en niveles de 3.577 puntos y el Standard & Poor's cerró la jornada de ayer en niveles de 2.733, disculpen. Sectorialmente hemos visto como el mejor segmento se ha registrado en las valoraciones del sector petrolero, dado que el Brent aumentó de valoración, llegando incluso a tocar a los $80 por barril. Hablando de renta fija hemos de comentar dos eventos. El primero, el Treasury, a 10 años, que por primera vez desde el 2011 llegó a arrojar cotizaciones por encima del 3% en términos TIR. Por otro lado, la evolución de la prima de riesgo en Italia, que ayer, durante la jornada, llegó a estar en niveles de 182 puntos básicos. El Bund cotiza actualmente en niveles de 0,54%, el Treasury a 10 años a niveles de 3,06% y la referencia española a 10 años a niveles de 1,45%. En lo relacionado a las materias primas, dos eventos. El primero ya lo hemos comentado, el Brent, actualmente en niveles superiores a los $79 barril. Ha llegado a estar encima, tocando estos $80 barril y parece que estas valoraciones van a ser consistentes. Por otro lado, el oro, que ha perdido los niveles de $1.300 por onza que llevábamos arrastrando durante todo el ejercicio, situándose en la media en estos 1.350 y tantos. Actualmente, niveles de 1.290 y tantos dólares por onza. A nivel de bancos centrales, dos intervenciones o dos focos puestos. El primero en la FED, donde James Bullard, de la FED de San Luis, hizo unas declaraciones en las cuales decía que los tipos actuales, el nivel de tipos oficiales actual, se situaba acorde a los niveles de inflación de la economía y que por lo tanto no serían necesarias más subidas o incrementos de tipos durante el corto plazo. Por su parte, John Williams se mostró muy optimista por los datos del outlook económico presentado y sí que refrendaba que durante este ejercicio probablemente se producirían dos o tres subidas de tipos oficiales. Esto es lo que el consenso del mercado descuenta con mayor probabilidad. Por otro lado, en relación al Banco Central Europeo, su vicepresidente Víctor Constancio mostraba dudas o preocupación por la evolución de la prima de riesgo en Italia, hecho que declaró estar en seguimiento constante. Por otra parte, François Villoro señalaba que el BCE finalizará este ejercicio, las compras, y que se producirá un trimestre más allá de la finalización de este programa en la primera subida de tipos oficiales. En lo relacionado a los datos macros, hemos conocido en Europa la presentación del PIB trimestral alemán, en el cual hemos visto unos datos ligeramente inferiores a lo que se esperaba, del 0,3% y se esperaba un 0,4%. Por otro lado, el IPC, correspondiente al mes de abril, se ha mostrado en niveles iguales, idénticos a los del mes anterior en la misma economía, situándose en niveles del 1,6%. En Estados Unidos hemos conocido como la producción industrial sorprendía al alza, se situaba en niveles del 0,7% mientras que se esperaban niveles del 0,6%. Este dato hizo que el índice manufacturero de Filadelfia también sorprendiera positivamente. En el otro lado del globo, en Asia, dos referencias. La primera, en Japón, donde el crecimiento del PIB seguía en correcciones, pero algo superiores a las de los datos anteriores. Recordemos que hace unas revisiones se mostró un crecimiento del 1,6%, elevado, y que en la revisión anterior se produjo una corrección del 0,2%. Este dato ha sido una corrección del 0,6%, por lo tanto el incremento de corrección se ha incrementado. Por otro lado, en China, las ventas minoristas siguen en crecimiento, pero con alguna debilidad en relación a los datos anteriores. Este último dato ha sido del 9,7%, el dato anterior fue del 9,9% y el anterior fue del 9,8%. Tampoco es un dato excesivamente preocupante. Así pues, esta semana hemos de estar atentos a la evolución de los eventos políticos en Italia y gracias por su atención. Hasta la próxima sesión.